Bendito, Padre, precioso eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, como recién te cantábamos y realmente te agradecemos, Padre, el habernos rescatado, mi Señor, con ese amor tan grande, Padre. Gracias, mi Señor, por esa misericordia, por la paciencia que tú nos tienes, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos rescataste aún cuando nosotros ni siquiera te conocíamos ni te buscábamos, Padre, mi Señor. Y luego, Padre Santo bendito, cuando pensábamos estar salvos, tú aún nos rescataste del error, Padre bendito, y nos has traído a tu presencia y nos has traído a tu verdad y has abierto nuestros ojos cada día, Señor, para conocerte un poco más, mi Señor. Gracias, Señor, gracias te damos, Padre. Atamos y amarramos toda obra del diablo que quiera levantarse contra nuestras vidas, contra esta prédica, Señor, para que podamos estar dispuestos en nuestros corazones, en nuestros oídos, para recibir tu preciosa palabra, a retroceder las tinieblas alrededor de nuestras vidas, mi Señor, alrededor del anexo aquí, Padre. Aún te rogamos por todos aquellos que escucharán luego, Señor, para que tú estés ministrando tu palabra, Padre, en cada uno de los que dispongan el corazón para recibirla, Padre. Estés obrando, mi Señor, que esto pueda servir para salvación, Padre. Sabemos que muchos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, ponen, mi Señor, quizás el video, el audio, Padre, y nunca lo terminan de escuchar y no prestan atención, Señor. Mas te rogamos que tú estés tocando a aquellos, Padre Santo bendito, que realmente quieren, Señor, y los ayudes, Padre, a prestar atención y a recibir tu preciosa palabra, Padre, que sea para edificación, para salvación, mi Señor, que tu palabra esté llegando, Padre Santo bendito, a lo más profundo de nuestro ser, Señor, sacudiéndonos, exhortándonos, redargüéndonos, Señor, en el nombre de Jesús, guiándonos a la verdad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, que puedas tú rescatar más y más almas, Padre bendito, Dios de la gloria, que cada uno disponga su corazón realmente para conocerte, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, mi Señor, y seguimos rogándote, Padre, que seas tú hablando, mi Señor, con nosotros, con cada uno, que sea tu Santo Espíritu ministrando, Padre Santo precioso, el discernimiento y el entendimiento a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, perdona nuestros pecados, mi Señor, límpianos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y ayúdanos para que cada día, Padre Santo bendito, corramos a presentarnos en tu presencia, Señor, doblegando nuestro ser a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos constituirnos verdaderos adoradores, Padre, como esos que tú buscas, Padre Santo, que te adoren en espíritu y en verdad, Padre. En el nombre de Jesús, bendice también todos los cultos que se llevan a cabo en este día, Señor, en la misión Jesucristo es la resurrección, Padre Santo. Y bendice a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Aquellos que están peleando la batalla firmes, mi Señor. Exhorta a los que se están apartando, que se están enfriando, que se están distrayendo, Señor. Y glorifícate grandemente, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor Santo, te damos, Padre, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios. Precioso, Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la lucha espiritual, de la batalla espiritual. Y creo que vamos a empezar hoy, pero vamos a continuar. Es un tema largo, ¿verdad? Así como también vamos a empezar por Efesios. Cuando empezamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es nuestro enemigo, que tenemos que conocerlo, ¿verdad? También la lucha espiritual tenemos que comprenderla y entenderla para realmente hacerla, ¿verdad? Bendito el Señor. Vamos a empezar en Efesios 3. Bendito el Señor, gloria a Dios. Precioso Padre. Alabado sea su nombre. Vamos a comenzar ahí a leer desde el 8 en adelante, ¿verdad? En el 3.1 Pablo comienza, ¿verdad?, a hablar de su ministerio. El subtítulo dice Ministerio de Pablo a los gentiles. Pero nosotros vamos a tomar del 8 en adelante, amén. Y dice ahí en el 8, dice a mí, que habla Pablo, ¿verdad?, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Inescrutables riquezas de Cristo. Si vemos en el versículo anterior, ¿sí?, en el 6, por ejemplo, dice, en el 5, nos habla del misterio, ¿verdad? En el 6 nos dice, el misterio que es revelado, ¿verdad?, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, de
del Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan, ¿sí? Y luego de las epístolas que dejaron los discípulos, ¿verdad? Entonces ahí en el 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recordemos que si bien los otros discípulos estuvieron con Cristo y caminaron con Cristo, si bien Pablo, que entonces era Saulo, perseguía a los cristianos luego de haber partido Cristo, los encarcelaba, los mataba, ¿sí? Y en la gran misericordia del Señor lo rescata, lo convierte, ¿sí?, en un instrumento para él, ¿verdad? Y ahí la humildad de Pablo de decir que es menos que los demás, ¿verdad? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables. Inescrutables quiere decir algo que no se puede entender, que no se puede explicar, ¿sí? Algo que no llega al entendimiento humano. Eso es inescrutables. Inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener algo nuevo que conocer de Cristo y lo terminaremos de conocer cuando veamos cara a cara y conozcamos como hemos sido conocidos, ¿verdad? Si tenemos el privilegio de ser arrebatados o de ser salvos, ¿verdad? Amén, amén. Así que dice ahí, las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, el reparto, ¿sí? Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿sí? El misterio escondido en Dios. Dice, pero vamos a fijarnos esto que dice ahora. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios, en el 10, multiforme, que no es una sabiduría, tiene varias formas la sabiduría de Dios, y no hablamos de formas visibles, ¿no?, sino que tiene una extensión. En otra parte nos habla de poder comprender la altura, el ancho, la profundidad, ¿sí?, que no llegamos nosotros a comprender, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros caminamos por fe y no por vista, ¿sí? Tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere que hagamos y hacerlos aunque no entendamos para qué o por qué o cuál es el fin o cuáles son los frutos, ¿sí? Pero ser obedientes a nuestro Señor, ¿verdad? Dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. O sea que nosotros que somos Iglesia tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Tendremos que conocer a Dios. Tendremos que tener una relación con Dios estrecha. Vaya que sí, ¿no? Nosotros tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Dice acá, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Entendemos que hay una lucha espiritual? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿No? Hace unos cultos atrás compartíamos las cualidades de Dios, algunas de las cualidades de Dios. Y decíamos que Dios es justo, ¿verdad? Y Dios determinó que la paga del pecado es muerte. Amén. Dios determinó que el que no está en santidad y con Él y siendo obediente, está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces hay dos lugares, o estamos en Cristo o estamos bajo el dominio del diablo, ¿verdad? Aquel que está en Cristo, aquel que es Iglesia, tiene que dar a conocer la sabiduría a las potestades, no dice a las personas, dice a las potestades, ¿sí? O sea, en el campo espiritual, ¿cuál es la sabiduría de Dios? El poder, ¿sí?, que ha sido delegado a la Iglesia, que
es nada más y nada menos que creer en el nombre de Jesucristo. Pero para creer en el nombre de Jesucristo tenemos que poder llegar a entender o asimilar, ¿sí?, qué quiere decir el nombre de Jesucristo, qué hace, qué autoridad nos da, ¿verdad? Recordemos que ese nombre fue puesto sobre todo nombre, que todo fue atado a sus pies y esa autoridad es delegada a la iglesia, ¿sí? Entonces la gran sabiduría de Dios se manifiesta en la batalla espiritual que cada cristiano tiene que hacer. No para defenderse, como venimos hablando desde hace mucho tiempo, no para arrinconarnos en lo más oscuro de la trinchera. No, el Señor no nos llamó a eso, ¿sí? El Señor nos llamó a avanzar. Entendemos que la palabra de Dios es un arma, dice una espada de doble filo, ¿verdad? Pero nos habla de la palabra en Hebreos 4:12 cuando nos dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que es viva y eficaz, nos dice también. Y eso es para nosotros, aquellos que recibimos la palabra viene, nos redarguye, nos confronta con nuestro pecado, nos limpia, parte el espíritu del alma, o sea, nos ayuda a ser seres espirituales, ¿sí? Y que el espíritu sea quien guíe y gobierne, ¿verdad? En el alma está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Para que seamos espirituales, eso hace la palabra. Pero la palabra también es mencionada en Efesios, en la armadura. O sea que la palabra también es usada contra el enemigo, ¿verdad? Es un arma de batalla. Tenemos que empezar a poder entender todas esas cosas porque Dios no nos llamó a estar en un rincón defendiéndonos a nosotros. Tenemos que darle lugar a la palabra en nuestra vida para que nosotros ya no necesitemos estar a la defensiva, sino que pasemos a estar a la ofensiva, a avanzar. Amén. Así que ahí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entendemos que nosotros no vamos a ir a enseñar a los ángeles, que los ángeles están con el Señor, ¿verdad? Esos principados y potestades en los lugares celestiales son las potestades del diablo, ¿sí? ¿Cómo le daremos a conocer la sabiduría de Dios? Peleando la batalla, ¿verdad? Peleando la batalla. Es una batalla como una batalla legal, digamos, ¿verdad? O sea, legalmente, si yo estoy en santidad, estoy bajo mi Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Si no lo estoy, le di lugar al diablo. Legalmente le abrí la puerta y le di potestad al diablo, ¿verdad? Entonces hay dos bandos. Y esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Pero sabiendo que nosotros estamos en el bando del más poderoso. Entonces necesitamos pelearla ¿con qué? Con fe, que es otra de las cosas que nos menciona también la armadura, ¿verdad? Y que por fe andamos, no por vista, o sea, no por cosas que vemos, ¿sí? Sería fácil si viéramos los demonios y los pudiéramos agarrar y atar. Digo yo que sería fácil, quizás no tanto, o nos asustaríamos, ¿verdad? Pero no, es por fe, no por vista. Tenemos que poder entender, ¿sí? Poder entender en lo más profundo de nuestro ser que si Dios Todopoderoso creó a través de la palabra, del hablar de la palabra, todas las cosas que nosotros vemos, ¿sí? Y nos hace a nosotros a su imagen y semejanza, y nos da un nombre que sobre todo nombre, tenemos que poder entender que lo que pronunciamos con nuestra boca, en voz alta, cuando peleamos una batalla, tiene un inmenso poder, porque es en el nombre de Jesucristo. Ahora, si no está la fe, el diablo nos hace papilla, porque no estamos bajo la sombra del Omnipotente. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con el respaldo de Dios. Hay que alimentar esa fe, ¿verdad? O sea que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Necesitamos tener la tal relación, como decíamos recién, vaya que se habrá que conocer a Dios, con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Para pelear esta batalla, para tener la fe en alto, ¿sí? Y recordemos que nuestro enemigo primero lo que va a estar bombardeando va a ser nuestra mente para apagar nuestra fe, porque nos mata.
nos mata enseguida. Nos mata la oración, nos mata la fe, nos mata la oración inmediatamente. Nos corta todo contacto con Dios, ¿sí? Y entonces ahí Él está ganando y nosotros perdiendo, ¿verdad? Entonces nuestra batalla espiritual, en primer lugar, es mantener la fe y la relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cuidar la santidad, ¿verdad? Así que dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, no se preocupen por las cosas que yo paso, decía Pablo, ¿no? Que pasaba en prisiones, que pasaba esto, aquello, escondido, ¿sí? Perseguido, golpeado. No se preocupen. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y esto que nos relata la palabra son las tribulaciones, digamos, físicas que sufrió Pablo, ¿no? Pero nosotros hoy día quizás no tenemos esa persecución física, no nos meten en la cárcel, no nos golpean, pero tenemos que poder entender que sufrimos esa persecución y quizás más espiritualmente. Y como no estamos usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la fe que tenemos que usarlo, el diablo nos lleva a la de ganar, más que más, 2 por 3 nos anda porreando, porque no peleamos la batalla como la tenemos que pelear, amén. Porque no nos ponemos la armadura con fe, porque no usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con fe, ¿sí? Dice, por esta causa, sigue hablando Pablo en el 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? O sea, él oraba, doblaba sus rodillas, ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En aquel entonces Pablo necesitaba no solamente fortaleza espiritual para soportar todas las cosas, sino que física, pobre, porque realmente lo andaban golpeando, lo golpeaban, vivía en prisiones, pasaba frío, hambre. Nosotros, nuestra lucha mayormente es espiritual y esta repercute en nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas veces andamos cansados, agotados, no sabemos qué nos pasa o nos despertamos con los músculos doloridos como que hubiéramos estado, no sé, en una batalla quizás. Y realmente si nosotros disponemos nuestro corazón a servir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu pelea la batalla y nuestro cuerpo muchas veces sufre las consecuencias. Pero la palabra de Dios dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se tiene que ir renovando, ¿verdad? Entonces el espíritu nuestro tiene que estar con el Espíritu Santo entrelazado cada día más fuerte y más firme. Por eso Pablo decía, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Por su espíritu. Nuestro espíritu es aquello que cuando nuestro cuerpo no da más, nos da fuerzas que no sabemos. Cuando uno dice, saque fuerzas, no sé de dónde. No sé de dónde sacar fuerzas y hice tal cosa. Ese es nuestro espíritu, ¿sí? Y él dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que nosotros recibimos, no es que nosotros tengamos el poder, no. El poder es de Cristo. Nosotros tenemos que creer en Él y usar eso, ¿verdad? Entonces dice, para que habite Cristo por la fe, y la vuelve a nombrar, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra victoria. Realmente ser transformados cada día y llenos de Cristo. Porque ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dar la victoria? Sino Cristo, Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y esto es lo que tenemos que
Nosotros no tenemos por qué entender qué es lo que va a pasar con mi oración. Sí tengo que entender que si el Señor me guía a orar de esa manera, yo tengo que hacerlo. Así sea un mes, 10 años, 25 años, y así me muera y no vea el fruto. Porque por fe andamos, no por vista. El Señor no me dice que me va a mostrar los frutos de mi oración, ¿no? Pero si el Señor dice que Él mira lo más profundo del corazón, si el Señor nos prueba nuestra fe, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo nos guía a orar por una persona, o por una situación, o en una manera, o por un lugar, no oremos una semana y ya está, Señor. No, acordémonos, ¿sí? Por ejemplo, la viuda golpeó hasta que obtuvo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obtener ¿qué? La salvación, que es la promesa que tenemos, la salvación. Entonces tenemos que tener constancia, ser constantes. También nos habla de ser constantes la palabra de Dios, ¿sí? Que no seamos inconstantes. Niños fluctuantes, nos decía el culto pasado cuando compartíamos entre nosotros la palabra, ¿verdad? Ser constantes. Entonces, si el Señor me guía a orar de una manera, a pelear la batalla, hasta que Él mismo no cambie mi oración, yo tengo que perseverar, porque veré los frutos o no los veré, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, ¿no? Oro por mis hijos, ¿no? El anhelo de todo padre es ver sus hijos en el camino y que el Señor pueda arreglar los desastres que uno hizo, criándolos a la manera nuestra, ¿no? ¿Veré los frutos o no los veré? Ahora, yo tengo que seguir orando. ¿Cuál es mi fe si no? ¿Sí? Si ciertamente yo creo que lo pongo en las manos del Señor y es el mejor lugar para estar, tengo que seguir haciéndolo. Ahora, cuando mi fe flaquea, ¿sí? Nosotros menguamos, nosotros bajamos los brazos. Y ahí es cuando le damos de ganar al enemigo en nuestras vidas. Por muchos lugares, por varios rinconcitos va minando nuestra fe. Y no nos mantenemos firmes y le damos de ganar a nuestro enemigo. El Señor nos manda a mantenernos firmes y nos dice aún, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, y después de haber pasado el día malo, estad firmes. Siempre tenemos que estar firmes. ¿En qué? En la fe, en la constancia de la oración, pero sobre todas las cosas en entender que nosotros tenemos que orar, ¿sí? Y confiar en el Señor, que Él hará. ¿Sí? Si el Señor nos pusiera la carga de orar por un país lejano, ¿no? ¿Tendremos que juntar plata, ir hasta el país lejano a ver si la oración está dando fruto o tendremos que confiar en el Señor? ¿Sí? Porque muchas veces los frutos que nosotros esperamos no son los que el Señor está dando. ¿Sí? Si nosotros pedimos y oramos y batallamos contra el diablo para que las tinieblas retrocedan, para que las almas vengan a la verdad, y en el lugar donde nosotros estamos no vienen almas, ¿eso quiere decir que el Señor está fallando o que nuestra oración no está funcionando? No, quiere decir que nosotros no estamos viendo las almas, porque las almas van a la verdad, ¿sí? Y el Señor los guía a la verdad. Nosotros no vemos cuántas almas se acercan a Él, Él sí las ve, ¿sí? Él sabe, pero ahí está realmente el servir a nuestro Señor, ¿sí? No esperando que Él no... Bueno, a ver, Señor, por ejemplo, yo oré un mes, ¿qué hiciste? Él nos tiene que rendir cuentas a nosotros de lo que hace, de cuáles son los frutos. No, ahí está nuestra fe, la constancia, el seguir, como una gotita que todos los días cae. ¿Sí? Así es como nosotros tenemos que pelear la batalla. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, oramos y no vamos a ver o no vamos a entender todo lo que en el campo espiritual eso mueve. Pero ahí está nuestra fe. Ahí tiene que estar nuestra fe, sabiendo que realmente estamos trabajando para el Señor. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén. Vamos a ir, bendito el Señor, a Efesios, un poquito más atrás, al 2. Vamos a mirar lo que nos dice ahí. Vamos a leer. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Ahí dice, salvos por gracia, ¿no? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? El diablo. Entonces esto confirma lo que recién leíamos, que la iglesia tiene que dar a conocer a los principados y potestades de los cielos. ¿Sí? Los cielos, no allá arriba donde está nuestro Señor Jesús, los cielos, acá, alrededor de nosotros. ¿Sí? Que son las potestades del diablo. A ellos tenemos que dar a conocer. ¿Sí? Y acá lo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que dice espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo y todos sus demonios, sus espíritus inmundos. Pero la lucha es que espiritual, ¿sí? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí está la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquellos que realmente pueden pelear la batalla son aquellos que son iglesia, que son cuerpo, que son de un mismo sentir como venimos compartiendo, ¿no? Un culto tras culto. Ser de un mismo sentir, pertenecer al cuerpo, pelear la batalla. Ahora nos habla de la sabiduría de Dios, de realmente avanzar y dar a conocer. Y acá nos recalca que nosotros estábamos ahí afuera. Y dice, salvos por gracia, o sea, el Señor nos rescató, ¿sí? Pero, ¿no será que también el Señor tocó hermanos que capaz que ni nos conocen ni nos van a conocer para estar peleando la batalla en oración? Para que hubiera almas que pudieran ser libres y venir a la verdad. ¿Será? Y hoy nosotros flaqueamos, ¿no? Dejamos, pero no vienen las almas, no vemos las almas, no vemos que... No. Hubieron hermanos que fueron obedientes a nuestro Señor y oraron para que las cosas se movieran en el campo espiritual, para que realmente nosotros pasáramos de estar en muerte a ser salvos por gracia, ¿sí? Por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros, estoy en el 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igualitos a ellos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? O sea, no merecíamos nada. Éramos, dice, lo mismo que los demás. Y por su gran amor y su misericordia, Él nos rescató. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? La fe es un don que Dios nos da. Nos da un poquito de fe para empezar a creer. Aquel que tiene, se le dará. Y el que no tiene, se le quitará. ¿Qué hacemos con esa fe? Si nosotros realmente queremos creer y nos aferramos, Él nos rescata. ¿Sí? Ahí estaba Saulo con la fe de que él hacía las cosas correctas y de que servía al Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? Lo rescató, ¿sí? Lo rescató, porque veía que él, aunque estaba terriblemente equivocado, estaba convencido de que estaba bien, ¿sí? Bueno, y rescató a Pablo y hizo grandes cosas. Lo transformó en Pablo, de Saulo a Pablo, ¿verdad? Y acá lo dice, ¿no? O sea, por gracia soy salvo, no que mereciéramos nada. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, dentro de
la sabiduría de Dios, hay muchas riquezas, muchas cosas que nosotros tenemos que llegar a poder conocer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? O sea, no hay cosa que nosotros podamos hacer que nos haga salvos, sino simplemente ser sumisos, ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo? Porque acá nos habla de buenas obras, podemos decir, ¿no? Si yo hago buenas obras, no. Él preparó las buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Ya está, es Él, no somos nosotros, ¿verdad? Entonces simplemente por gracia somos salvos, no por obra, sino por fe, por creer, y cuando creemos ponemos por obra. Entonces tenemos que centrarnos en poder conocer cada día más a Dios, su sabiduría, la batalla espiritual, ¿verdad? Si bien espero que conozcamos realmente a nuestro enemigo y sepamos que él es muy cambiante, que no siempre avanza con las mismas artimañas, que siempre está renovándose, que siempre está buscando, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos el Espíritu Santo que nos avisa. Leíamos en la palabra, no sé si fue el culto pasado o el anterior, ¿verdad? Que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios que sí nos va a reprender, amén. O sea que siempre nos van a estar avisando. Ahora vamos a leer un poquito antes, también ahí en Efesios, ahí en el 15, 1:15. Bendito el Señor. Fíjense que ahí el subtítulo dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y ahí también estaba Pablo clamando, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren lo que pedía Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Siempre decimos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la obediencia, ¿verdad? Esa es la sabiduría más grande. Porque ¿quién tiene la sabiduría? Dios. Él es la sabiduría, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes, vamos a ser guiados en sabiduría, en entendimiento. Aún dicen allí en Proverbios también que el que es avisado ve el mal y huye, o sea, no lo sufre al mal. El que no, el que es simple, dice, pasa y sufre todo el mal, ¿verdad? Y ahí es Dios guiándonos en nuestra sabiduría cuando somos obedientes, en nuestra sabiduría, en la sabiduría de Él, cuando somos obedientes, ¿verdad? Para no sufrir los males innecesarios. Amén. Así que dice ahí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Entendemos que no estaba escrito específicamente, a Pablo no lo leyó y lo entendió en las palabras que los gentiles también tenían acceso a la salvación, sino que se lo reveló el Espíritu Santo, ¿sí? Lo mismo que guió a Pedro en aquel éxtasis para que cuando le dice no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿verdad? Se lo revela a Dios directamente. Luego ellos lo corroboran con las escrituras, ¿verdad? Cuando van a otros pasajes y dicen, llamaré pueblo a aquel que no es pueblo, aquel que no me buscaba. Y eso eran los gentiles, ¿verdad? Porque no eran el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces corroboran con las escrituras. Pero tienen ese trato con Dios, ¿sí? Que Dios les enseña, les guía, les revela, ¿verdad? Hoy tenemos más. Todo esto que está escrito, la palabra, todo. Por eso leíamos hace un rato que para los gentiles a través de ¿qué? Del Evangelio, de las epístolas, ¿verdad? Y ellos sufrieron luchas espirituales. Y acá en la palabra de Dios también nos guía y nos enseña sobre esas cosas. Pero cada lucha y cada batalla necesita la guía específica de nuestro Señor Jesucristo, la guía específica a través del Espíritu Santo, ¿sí? Para que realmente avancemos golpeando donde tenemos que golpear, ¿sí? No golpeando, o sea, no vemos a nuestro enemigo y tiramos golpes al aire.
No, tenemos que avanzar a lo certero. Entonces muchas veces nosotros vemos quizás las consecuencias de lo que se está moviendo en el campo espiritual y humanamente atacaríamos ahí, pero el Señor nos manda a reprender otra cosa, o más extenso, o más alrededor, o... Entonces nosotros tenemos que entender, no, nosotros tenemos que ser obedientes, ¿sí? Entenderlo a Él, entender, conocerle, saber lo que Él quiere, pero no entender sus propósitos o pretextos o lo que Él busca. Dios es Dios, ¿no? Y hay cosas que no nos va a revelar y no tiene ni por qué. Y como dice Job, callaré, ¿qué voy a hablar? ¿No? ¿Qué le diremos al Señor? Amén. Así que dice ahí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Recordemos ese pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo les dice en Mateo, allá en Mateo 18, de gracia recibiste, da de gracia, ¿no? ¿Por qué llegamos a Jesucristo? ¿Por qué nos rescató? ¿Sí? ¿Éramos nosotros merecedores de algo? No. ¿Sí? Entonces, realmente tenemos que mirar si nuestro corazón ha cambiado al punto de que realmente estemos haciendo la obra por amor y con amor a las almas y amando como nuestro Señor Jesucristo nos amó, ¿sí? Que quizás tocó personas que nosotros habíamos herido para que oraran por nosotros, ¿sí? Que quizás tocó personas que ni nos conocen ni nos van a ver, a menos que logremos llegar allá arriba todos y nos conozcamos, ¿sí? Para que oraran e intercedieran por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿será que el pueblo de Dios hoy tiene que ponerle una tranca a la oración? ¿Tiene que ponerle un cuestionamiento a la oración? ¿Tiene que preguntarse por qué estoy orando así? Si hace 2 minutos le digo al Señor, guía mi oración a través de tu Santo Espíritu, y empiezo a orar y digo cosas que no, o sea, son bíblicas, ¿no? Pero no sé por qué las estoy diciendo y no le acabo de decir al Señor que guíe mi oración a través del Espíritu Santo. No sé por qué estoy reprendiendo esto o orando por aquel. ¿Dónde está nuestra fe? Le acabamos de pedir que Él lo haga y luego nos cuestionamos. Y ya le dimos lugar al diablo, nuestra oración se apagó, pensamos que es ridículo y cambio mi oración por algo que a mí me parezca un poco mejor. Pero ¿oramos para nosotros? No. Oramos para avanzar en el campo espiritual, el cual no conocemos, al cual no vemos y pedimos que el Señor nos guíe. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que en el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? ¿Qué es lo que Él nos da? Él nos promete salvación, ¿sí? Esperanza, esa es nuestra esperanza, ser salvos. Pero ¿a qué nos llamó? ¿Sí? No nos dice que seamos de un mismo sentir, no nos dice que seamos cada vez más parecidos, no nos dice que sigamos la pisada de Cristo. ¿Sí? ¿Y será que nuestro corazón está allegándose a parecerse a Cristo? ¿En nuestras oraciones estamos peleando la batalla realmente? ¿O mientras estamos orando quizás el diablo está enviando dardo a nuestra mente? Sí, pero mira, te hizo esto, no va a querer, no se va a arrepentir, no, es que tú lo vas a perdonar, pero... Y nosotros le damos lugar a todas esas cosas. Tenemos que realmente limpiarnos de todo eso y dejar de estar en el rincón de la trinchera, tener bien puesta la armadura y tenemos que entender, la armadura se pone con fe. Si no nos ponemos con fe la armadura, la fe es el escudo que nos cubre todo, no importa, nos van a llegar los dardos, ¿sí? Y cuando lleguen los dardos, con fe, apagarlos. Y con fe en nuestro Señor Jesucristo avanzar y avanzar y avanzar, ¿sí? Con fe. Sin fe, nada. Al que cree, todo le es posible, pero si no cree, no. Venían de kilómetros distancia, dejaban a los enfermos en las casas y venían a decirle a nuestro Señor Jesucristo que Él dijera que sabían que se iba a sanar, ¿no? Y le dice, vete, tu fe ha sanado a tu hijo, o por tu fe es sano.
y las personas creían y las cosas sucedían. Era Cristo y Dios dio toda la potestad a Cristo y la iglesia es que el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Entonces exactamente lo mismo es en la batalla que tenemos que librar hoy en día. Amén. Esa es la herencia de los santos, la batalla que tenemos que librar. ¿Y cuál? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, Dice, vamos a leerlo entero para no marearnos, desde el 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Supereminente grandeza de su poder. Es algo que nosotros no vamos a llegar a comprender. ¿Sí? No podemos entender cómo yo puedo orar por personas que están del otro lado del mundo y que no conozco. No podemos entender cómo yo aquí, hablando, quizás con este nivel de voz o más bajo, puedo atar y amarrar demonios que están a kilómetros y kilómetros. Ellos no son sordos y el campo espiritual no funciona igual que acá. Yo lo que estoy hablando acá a 800 metros no lo escuchan, pero los demonios sí escuchan. Los demonios tienen un oído especial, pero aparte están en el campo espiritual, no en el campo material que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe y creer. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo Dios resucitó a Cristo de los muertos? ¿Cómo lo hizo? Tuvo que hablar, tuvo que hablar. ¿Qué importa? Dios lo hizo. Cristo es Dios. ¿Sí? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sujeto. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, esas potestades es lo que nosotros tenemos que poner por obra, creyendo, simplemente creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la final estamos como Naamán, ¿verdad? Quería ser limpio y el profeta lo manda a lavarse en un río que estaba sucio, ¿sí? Y él, como le dicen sus siervos, si te hubiera pedido algo más complicado lo hubieras hecho, pero como te pidió eso te suena como ridículo. Por fe, por la locura de la predicación, así le agradó a Dios y así es, ¿sí? Quizás si el Señor nos dijera, si das 7 vueltas a la manzana, tales almas van a ser libres. Íbamos corriendo y dábamos las 7 vueltas a la manzana, porque era algo que hacemos nosotros. Pero nos cuesta tanto poder creer que Dios simplemente concede las peticiones de nuestro corazón, que concede nuestras oraciones, que nuestras oraciones tienen ese poder en el campo espiritual. No lo podemos creer. Veamos cómo da el Señor la victoria a Jericó, a Josué, cuando conquista Jericó. Vamos a leerlo. Vamos a Josué 6. Bendito el Señor. Él no les da armas poderosas para que vayan a derribar las murallas. No hace nada más que les hace dar vueltas allí, ¿verdad? Y ellos son obedientes. Bendito el Señor. En el 6 ahí comienza. Dice, la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahí, en ese momento que Dios le está hablando a Josué,
La ciudad estaba amurallada, cerrada, pero Dios le dice, yo te la he dado, o sea, ya está determinado que así suceda, ¿verdad? Dice en el 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes se llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues José, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y José mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y sigue, ¿no? Y les da la victoria. Acá en el 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Fue por el grito, fue por las vueltas que dieron, fue por la obediencia y fue por la fe. ¿Qué gritaron que se rompieron los muros? No importa lo que gritaron, porque no creo que todos hayan gritado lo mismo. Gritaron, Jehová, no sé qué habrán gritado. ¿Por qué se cayeron las murallas? Por el poder de Dios. ¿Y por qué el poder de Dios actuó? Porque ellos fueron obedientes y creyeron. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos obedientes y creemos, no importa cómo Dios lo haga, lo va a hacer. Él nos va a dar la victoria en el campo espiritual, pero dejemos de pensar en la victoria en nuestra vida y pensemos en la victoria más adelante, que quizás no la veamos, pero sí está. ¿Sí? Pelear esa lucha espiritual a la cual nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo y de la cual tengo por cierto que vamos a seguir hablando en otros cultos más adelante, pero pelear esa batalla para que otras almas puedan venir, para que las tinieblas estén retrocediendo, para que se rompan las cadenas. ¿Sí? Aquí vino nuestro Señor Jesucristo a dar libertad a los cautivos, oído a los sordos y vista a los ciegos. Y el pueblo de Dios que se cree que tiene que ir a imponer manos para que aquellos que no ven puedan ver. Pero el Señor no solamente habla de eso, que sí puede suceder si Dios lo quiere hacer. Habla de la ceguera espiritual. Habla de esa sordera que no les permite escuchar la palabra de Dios.
que no permite que la palabra llegue a ellos para que puedan tener fe. Esa es la sordera que el pueblo tiene que sanar. Y no la sana con obras, la sana con fe, la sana con oración. Creyendo en Dios y creyendo que Él lo hará. Y creyendo que por nuestra oración hay almas que pueden llegar a la verdad. Creyendo que cada vez que nosotros reprendemos a los demonios, como nos guía el Señor, libramos a alguien de la muerte en ese momento para darle un poquito más de tiempo, una oportunidad más de arrepentirse. ¿Nos enteraremos? No nos vamos a enterar, porque no es para nosotros la gloria, es para Dios, ¿verdad? Entonces esa tiene que ser nuestra fe, realmente llevar nuestra obediencia a las rodillas, a la oración, y aumentar nuestra fe y creer realmente y dejarnos guiar y saber que cuando el Señor nos guía, ¿sí? Nos guía y nos da las instrucciones y no es por un rato, es para que lo hagamos hasta que Él diga lo contrario, ¿verdad? Acá le dijo a Josué lo que tenía que hacer y Josué no decidió, no, hoy vamos a dar 2 vueltas, pues así nos apuramos y los derrotamos antes. El Señor dijo, una y vuelven. Al otro día, una y vuelven, y así lo hicieron. No es con nuestros apuros, es con los tiempos del Señor, ¿sí? Podían haberse esforzado y haber dado todas las vueltas ese día, pero no era así. Es como el Señor quiere y en los tiempos del Señor. ¿Quién conoce los tiempos en el campo espiritual sino Él? Pedimos y pedimos y pedimos y llega cuando tiene que llegar, no cuando nosotros queremos, ¿verdad? Recordemos aún a Daniel, cuando clamaba y viene el ángel y le dice que la oración había sido oída desde que él empezó, pero que no había podido llegar porque el campo espiritual lo había detenido. Hay guerra en los aires, sí, y por eso nos dice el Señor, tenemos que dar a conocer esa riqueza, esa sabiduría del Señor a las potestades, o sea, presentarles a nuestro Señor Jesucristo, a avanzar, que las tinieblas retrocedan, ¿sí? Y el pueblo de Dios no lo estamos haciendo, estamos aplastados, peleando la batalla por nuestra salvación, pero realmente no vamos a tener salvación, porque nuestro corazón no ha cambiado, nuestra fe no es suficiente. Tenemos que aumentar nuestra fe para pelear esa batalla y realmente avanzar con esa fe que mueve las montañas, con esa fe que es como un granito de mostaza y nosotros tenemos que creer que realmente hay frutos, aunque no los veamos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre, y te rogamos, mi Señor, así como oraba Pablo, Padre, que tú nos ayudes cada día más a conocerte, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a aumentar nuestra fe, Padre Santo bendito, como debe de ser, mi Señor, y a pelear esa batalla como debe de ser peleada, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos a avanzar en el campo espiritual, Padre bendito, Dios de la gloria, avanzando, mi Señor, Padre Santo, avanzando y avanzando, mi Señor. Padre Santo, te rogamos en especial por este pueblo de Uruguay, Señor, que se cree en una libertad, Padre Santo, preciosa, pero esa libertad es ficticia, mi Señor, Padre Santo, porque vivimos, mi Señor bendito, Padre, entre barrotes, mi Señor, espirituales que no rompemos, mi Señor, tenemos el poder y la autoridad de romper, pero no avanzamos, mi Señor, estamos más prisioneros que aquellos que están en una cárcel física, Padre, ayuda a tu pueblo a abrir sus ojos y poder avanzar realmente, Padre, a avanzar, mi Señor. Saca a este pueblo de la comodidad en la que está, Santo Dios, en el nombre de Jesús, Padre, y ayúdanos a ver un poco más allá, Padre Santo. Rompe las cadenas, las ataduras, los barrotes, las prisiones, los enjaulamientos, Señor, que no nos dejan ver, Señor, que atan nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rescata pueblo y levanta pueblo, Señor. Levanta, Padre, escuadrones de batalla en oración, Señor, para avanzar, Padre Santo bendito, contra las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue enseñándonos, Padre, sigue hablándonos, Padre Santo, y ayúdanos a ponerlo por obra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor, rogándote que estés bendiciendo a todos nuestros hermanos, que estés llevando sanidad a los que están enfermos, mi Señor bendito, y que sobre todas las cosas, Padre, sigan siendo abiertos, Padre Santo bendito, los oídos de los sordos destapados, los ojos de los ciegos, Padre bendito, que puedan tener vista, mi Señor, y que aquellos que están cautivos puedan ser libres, Señor. En el nombre de Jesús, que tu obra sea hecha, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.